¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Joana Castro. Varios temas que vamos a tocar hoy en el programa. Uno de ellos, e iniciamos de inmediato, es acerca de la vulneración de información sensible de 3 millones de personas, clientes del banco Interbank, y sobre todo cómo vamos a mirar de ahora en adelante la cibercriminalidad, ¿no? De qué manera nos vamos a proteger y de qué manera además las entidades bancarias están protegiendo nuestra información. ¿Qué va a pasar con los datos de estas 3 millones de personas? ¿Qué va a pasar con la información personal? ¿Cambiar la clave, como se ha dicho, o hacer algunas gestiones y medidas de seguridad, como se les ha indicado a los clientes hasta ahora, es la suficiente? Eso vamos a conversarlo de inmediato con Bonifacio Meneses González, juez superior titular del Sistema Anticorrupción, que está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido siempre a RPP. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, el tema es sumamente delicado. Es lo que en un momento lo llamamos la otra pandemia, la cibercriminalidad. La forma en la cual las Naciones Unidas ha reportado que el próximo año serán 6 trillones de dólares, más que el narcotráfico, más que la trata de personas, más que la corrupción, el perjuicio económico a nivel mundial. Y Bonifacio, a ver, para explicarlo o contarle quizá también a los televidentes que hablamos contigo, porque tú vienes tocando este tema y lo tienes además en tu libro hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión? ¿Es algo que se podría repetir en otra entidad bancaria? ¿Los clientes, estas 3 millones de personas, se podrían sentir tranquilos en estos momentos? Resulta que se nos ha hecho común, y inclusive hay programas como acá este Perseguista Radio, que están hablando de que phishing, kishing, malware, ransomware, WannaCry, términos que normalmente no estaban en nuestro lenguaje. La forma en que esto accede en forma tal y la intrusión a nuestro sistema, sea personal desde nuestro propio celular o ya sea un hospital, es una entidad bancaria. Lo que ocurre es que esto, al encriptarlo, no tenemos forma de acceso. Al encriptar esa información, lamentablemente estamos totalmente desprotegidos y puede ser usado. Fraudes informáticos, temas económicos, o de lo contrario la venta de nuestros datos, como aparentemente se quiere demostrar, se quiere indicar que solamente son una derivación de datos. Lo que se quiere, pienso yo, es evitar un pánico financiero. Quizás no se va a ver en el momento la sucesión de dinero, o de pronto algunas personas no van a advertirlo, sino quizás con posterioridad en el suministro de datos a personas que realmente no son delincuentes cualquiera. A ver, pongamos algunos ejemplos para aterrizar un poco más el tema. Ellos como entidad bancaria, me refiero, ¿están evitando que un pánico financiero acaba de mencionar? ¿O están intentando hacer eso? Yo considero de que esta sustracción de los datos da lugar a que nosotros nos digan, no se está perjudicando ningún monto dinerario de sus cuentas. Genial. Paso 1. Segundo, pero sin embargo nuestros datos están expuestos. ¿Qué hay en nuestros datos? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, claves, CBB, tarjetas de crédito, y que tranquilamente de aquí a unos días, de aquí a un tiempo, puede ser en forma masiva o puede ser en forma personal, empiecen a sustraer quizás montos pequeños o quizás montos mayores, o la posibilidad de que con esos datos puedan requerir otra circunstancias como por ejemplo las extorsiones. Entonces no es necesariamente el hecho de haber plasmado, como sí ocurrió en otra entidad bancaria, igual en el Perú, que más o menos se perdió como 360 millones, y eso no tampoco puede ser indicado y decir, oye, eso está pasando en nuestra entidad bancaria. ¿Y qué entidades o instituciones deben dar el soporte entonces? Resulta que existe una forma de compliance, una forma de protección obligatoria de todas las instituciones. Yo creo desde las primeras, no solo instituciones privadas, sino públicas, de ser un soporte informático que está totalmente anquilosado aquí en el Perú, que cualquier forma de acceso de los delincuentes pueden sustraer nuestros datos primero, o de lo contrario, lo que vemos regularmente. Son más de 30.000 denuncias en las fiscalías de ciberdelincuencia. La doctora Aurora Castillo Forman, que dirige y conduce las fiscalías, hace todos los mayores esfuerzos. ¿En qué periodo tenemos esa cantidad de denuncias? Hasta la actualidad, en el año 2024, y lo que venimos retrocediendo, y si vemos de cuántas sentencias son, no son 8, no son 10. Perdón, ¿30.000 denuncias solo del 2024? Hasta ahora se han acumulado aproximadamente ese rubro, ¿de acuerdo? O sea, en este tiempo de que estamos hablando solo de Lima. Pero en Lima existen las fiscalías de cibercrimen, en provincias no.
Trujillo y Arequipa tenemos una división de alta tecnología en Lima. No tenemos un solo juez especializado en cibercrimen en todo el Perú. ¿Te das cuenta lo peligroso que es que necesita personas que estén debidamente especializadas para enfrentar a unos delincuentes que pueden ingresar con todo ese soporte que tiene una entidad bancaria y sustraer los datos, si no es sustraer dinero? Bueno, no. Espero que si lo dicen que únicamente son los datos, genial. Pero de lo contrario, pueden haber tranquilamente, aceptado o no aceptado, si hubo una forma de fraude informático, que eso sería mucho más peligroso. ¿Qué tipo de, digamos, comparaciones tenemos a nivel internacional, ¿no? Para saber cómo se podría actuar? No solo desde los ciudadanos, porque ya nos han dado el paso ABC, y aún con todo estoy seguro que hay muchos clientes en estos momentos de esa entidad bancaria que no se sienten tranquilos y quizá muchos lo que pueden hacer o lo que ya han hecho es optar por cerrar cuentas, ¿no? Pero, ¿ejemplos internacionales? Existe a través de una forma de estos hackers que han llegado a introducirse, por ejemplo, en el hospital de la República Checa, en Praga. Toda la información. No quisiera imaginarme si, por ejemplo, ingresan a la base de datos y vulneran y la encriptan y no tenemos acceso en el hospital Rebagliati, donde el médico no sabe si ese paciente que va a operar es alérgico a los AINES y de pronto puede aplicar una Pronax o una aspirina y de pronto ese paciente muere, porque han bloqueado todo el sistema. Difícil. Ingresaron a la empresa de gas de Portugal. No había gas en todo Lisboa. Ingresaron al Poder Judicial de Colombia, que cerraron las puertas durante 15 días a la Central de Inteligencia Americana. Entonces, esta forma de que nosotros en el Perú no tenemos, quizás ni como proyecto, ni siquiera como envergadura de la lucha contra el cibercrimen, porque no tenemos un sistema de ciberseguridad. Imagínense, estamos totalmente expuestos. Ahora nos ha tocado un poco el tema que es una entidad bancaria, pero si fuese una entidad que sí está directamente ligado a la población como un hospital, eso sería sumamente delicado. Habrá que preguntar qué está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que tiene una división para la protección de datos. Ya la Fiscalía ha ingresado para ver qué pasa en Interbank. Ya Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero son acciones reactivas. No hay un patrullaje cibernético. El patrullaje cibernético es ingresar a esas redes oscuras en Internet, no la que tenemos en Google y buscamos. No, donde venden armas, donde venden personas, donde venden órganos. Es una red oscura de la ciberdelincuencia que lamentablemente tendríamos que tener una policía súper especializada en la que pueda hacer ese rastreo. Y el problema legal es mucho más terrible en la medida de que el Perú está adscrito a un convenio internacional que se llama el Convenio de Budapest, que el Perú no ha aprobado el segundo protocolo, que es la posibilidad de permitir nuestros policías viajen por el mundo e investigar cuando se trata de que, por ejemplo, hay paraísos como en África, muchos países donde no tienen ningún tipo de control, y puedan venir policías, digamos, de otros países acá a hacer la investigación cuando el fraude nace del Perú. Porque si el delincuente está en el Perú, el servidor está en Argentina y el daño se hace en Canadá, no existe, lamentablemente, la aplicación espacial o la aplicación territorial de la ley penal. Estamos totalmente desprotegidos. Yo lo anuncio así. Lamentablemente no se toma conciencia. Hace años que vengo hablando, por ejemplo, del uso de las criptomonedas, el uso del lavado de activos en ese sector. No hay forma de la trazabilidad, de rastreo. Entonces, si en verdad quisiéramos verlo con mayor seriedad, implica que exista un diálogo, bueno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, las personas que debidamente tendrían que responder en la lucha contra el cibercrimen. Bonifacio, ¿sabe qué preocupa? Que después de lo que ha sucedido con esta entidad bancaria, ha salido la información, y si bien es cierto, la información se tiene que comprobar porque mucha circula a través de redes sociales y puede ser falsa, sí genera temor. RENIEC tuvo que sacar un comunicado, sí. No es cierto. Otras empresas ligadas a la moda, otro tipo de industrias también. Personas empezaron a filtrar información incluso antigua, ¿no? Que generaba confusión. Pero luego la persona, o las personas en realidad, que hackearon a Interbank, han emitido unos correos electrónicos. Entonces, sí hubo una especie, no sé si el término es el correcto, extorsión a la entidad bancaria. Y estaríamos hablando de niveles de que si hoy le sucede le sucede a Interbank, entonces mañana ¿qué puede pasar? Claro, el tema es de que si es una poderosa institución donde según Forbes es el hombre más rico del Perú, debería tener ese ámbito de protección de un sistema adecuado, entonces cualquier colegio, cualquier universidad,
cualquier hospital, cualquier clínica puede ser hackeado, encriptan la información. En la República Checa empezaron a decir, quiero 10 millones de euros, pero en bitcoins. No les dieron así la respuesta como hemos visto en los correos. Entonces soltaron la información de todas las malas praxis en los hospitales. Imagínense ese caos. Segundo día, soltaron a aquellos políticos o autoridades que estén sometidos, por ejemplo, por procesos psiquiátricos. Entonces tuvieron, no sé si pagar, fueron la forma de cortar, pero eso es a nivel, digamos, estamos hablando de Europa, donde la cosa es mucho más sensible. Claro, pero yo iba un poco a qué debió hacer la entidad bancaria cuando empezaron estos correos amenazantes. Fortalecer en forma inmediata su sistema operativo. ¿De qué manera? Cambiar todo ese sistema, porque evidentemente ha sido vulnerado. Entonces, hacer una nueva base, que para estos ingenieros no es nada difícil, porque ya tienen un soporte, ¿no? Y ver que a partir de ahí hay un corte que se hace para hacia adelante. Ese espacio podía haber ganado tiempo, porque lo que aparentemente dicen los hackers es que en 20 días han estado negociando el precio para no soltar la información. Pero obvio que si pagaba, el banco pagaba, estaba sometido a ser parte de esa extorsión, ¿no? Imagínate, o de lo contrario, ellos hubiesen recibido el dinero y seguir vendiendo la información, porque esa es muy sensible. O sea, saber nuestros datos, saber qué haces, si viajas o no, cuáles tus gustos, tu unidad vehicular. Claro, pero hay un grado entonces, un gran grado de responsabilidad o irresponsabilidad de parte de la entidad bancaria, porque 20 días es un plazo bastante largo, ¿o no? ¿O cómo se maneja tema de ciberdelincuencia? ¿En qué momento denunciar? ¿En qué momento hacer los cortes? ¿En qué momento cambiar? Claro. Cuando te extorsionan, van a tu casa y te dicen, no quiero que salgas o no abras tu bodega, yo voy corriendo a la comisaría, a la dependencia policial, y le digo, es lo que está pasando. Pero si yo me someto a ese trato y empiezo a pagar o empiezo yo a suministrar información, entonces me formo parte de ese engranaje delictivo. Si de pronto pienso que el banco debe haber cortado en el acto y corroborar, porque no solo estas personas son especialistas, sino también nosotros tenemos que tener soporte también de especialistas, ¿no? Y saber en qué momento podemos poner una especie de centellas y evitar de que ese hackeo avance y puedan tener una información mucho más sensible. Información, pero sobre todo la disposición patrimonial del dinero de todos los ahorristas, que no sabemos si realmente eso ocurre o han tenido que cubrir. Pues no sabemos, pues hasta que, por ejemplo, la Fiscalía muy bien va a poder trabajar en ese tema. Hoy lo contaron a la Superintendencia de Banca y Seguros, que exige, y ahí está el otro problema de una responsabilidad de otra institución, como la SBC, tiene que haber una labor más consciente de monitoreo. Ese un monitoreo que, por ejemplo, ha anunciado Indecopi. Bien. ¿Suficiente? El monitoreo tiene que ser constante, permanente respecto a esa filtración de datos, no solo en instituciones bancarias. No quisiera saber si pasa eso en RENIEC, ¿no? Si, por ejemplo, en cualquier tienda de departamento, nosotros vamos a hacer una compra y nos piden DNI, ya saben nuestro DNI. No, señorita, yo quiero sin DNI. Obviamente, en algunos casos, no, señor, eso le va a permitir ganar puntos, no necesito los puntos. Entonces, porque al tener tus datos, van a saber luego, cuando llega tu correo. El otro día conversaba con un amigo, me gustaría conocer Tokio. A la hora, 2 horas, me llegaban a mi correo, a mi Facebook, pasajes para Tokio, ofertas para Tokio. Imagínense. Entonces, esas cosas porque están muy vinculadas a saber cuáles son nuestras informaciones más sensibles. Y lo más grave que ocurre en Europa, no sé si aquí lo vamos a tener dentro de poco, es la forma del secuestro, esta encriptación de nuestra información y el rescate te lo piden en bitcoins, que ahí sí no hay forma de rastrearlo. Las criptomonedas. Es otro capítulo más delicado de lo que está pasando en el mundo. Por eso las Naciones Unidas dijo, el próximo año son 6 trillones de dólares que serán fulminados ahí en el mundo entero. Eso es lo grave. ¿Qué nos queda? ¿Cómo podemos avanzar en nuestra seguridad? Se está haciendo mucho desde el colegio respecto al tema de los passwords. ¿Sabes cuál es el password del banco? Password. Así, password. Imagínate. ¿Sabes qué dice la divindad? ¿Cuál es la mayor cantidad de contraseñas, digamos, de la ciudadanía? Pollito a la brasa. El nombre de mi mascota, el nombre de mis padres, la fecha de nacimiento. Bueno, y luego tienen las repreguntas, ¿no? En ciertos niveles de seguridad que van vinculados a información personal. Claro, pero ese acceso te da un pie para luego continuar y saber hasta qué punto puedo capturar esa información.
¿no? Y lo hacen, entonces ya tengo el soporte que cuando te llaman, no sé si has visto que están la gente muy feliz que la inteligencia artificial está captando tu voz para luego sacar una canción. Y tú no, ya, la inteligencia artificial puede captar tu voz, pero en un momento dado puede también la voz de tu ser más querido que te llama y te dice necesito 3.000 soles o 5.000 soles, deposítame porque tengo un problema. Acabo de atropellar a una persona, estoy en la comisaría. Y entonces es la voz de esa persona. La inteligencia artificial ya capturó. Entonces la inteligencia artificial evidentemente es usada en forma correcta para lo bueno, pero los delincuentes han visto ese nicho, ese nido, para convertirlo en una forma totalmente dantesca, lo que significa ahora el cibercrimen. A ver, ayudemos a los televidentes. Entonces, no dar DNI, quizá, es una de las opciones, no dar nuestro número de DNI para algunas compras porque no es obligatorio, además. No te quiero asustar, pero por ejemplo, una modalidad que se llama el phishing, que está plasmado en este libro de la cibercriminalidad escrito por el doctor Jean-Paul Meneses Ochoa y quien te visita ahora, Bonifacio Meneses. Tú vas a cualquier bodega, extraes tu celular y haces la captura de un QR que está ahí. Cuando vas a un restaurante dicen la carta está QR y lo teníamos mucho desde pandemia, ahora se ha instaurado así. Perfecto. En ese momento no sabemos si ese QR responde al bodeguero o al restaurante. O un sujeto puso otro QR con el nombre, digamos, Juan.Pérez, cuando era Juan Pérez, nada más. Y entonces, modalidad tan sencilla, el phishing. Ingresan a través de ese QR a tu celular y sustraen todos tus datos. Recomendación. Por favor, en lugar de usar el QR, pidan el número telefónico del bodeguero. Ya, como primer paso, como una ayuda. Eso es para evitar el phishing, no te sustraigan. Puede ser que así, no voy a que entren en pánico, pero sí es una forma que vean únicamente la existencia y el requerimiento de pedir el número telefónico. Va a ser un minuto más o medio minuto más, pero no vamos a someternos a ese QR, que ya hay miles de modalidades. Había mencionado después el hecho de las redes sociales, no hacer que estos reels en los cuales va nuestra voz con una canción, algo así. Claro, o sea, evitar en lo posible tener una forma de comunicarse. No sé si hay forma de tener una clave. Sabes que vas a ir a una reunión social y puede pasar cualquier cosa, lamentablemente, y llaman a esa persona, a tu familia, y exigen el pago o que le envíen un dinero. Entonces, si una clave puede decir, oye, ¿puedes saludar a Kiarita? Digamos, es el nombre de mi hija que falleció, digamos, y dice, yo sé muy bien que no va a estar ahí. Y entonces la persona que supuestamente está haciendo pasar por mi familiar no sabe ese dato. Entonces yo puedo enterarme que esa es una forma de una estafa. Tercera, mucho cuidado. Hay una modalidad en las cuales nosotros, los varones, podemos llevar la billetera que hay en el bolsillo delantero, otros atrás, otros aquí. El POS ya no necesita introducir la ranura ni pasar por la banda magnética. Acercarse. Acercarse. Pero ¿qué pasa? La noche de hoy es día de la canción criolla y de Halloween. Mucha gente hace tumultos. Y hay una persona, un sujeto, de que va a caminar con un POS y se va a acercar a donde supuestamente está tu billetera con un monto pequeño, 100 soles, 150 soles, y coloca el POS cerca a ese, como hay tumulto, no vas a sentir que alguien te está empujando. Lo que está buscando es esa clase de contacto de esa tarjeta de crédito o débito, y de pronto esta noche un sujeto, un delincuente cibernético, se convierte en millonario. Y eso lo están haciendo en forma continua. Wow. Entonces, hay modalidades en las cuales, como siempre decían las abuelas, no colocar los huevos en una sola canasta, dejar las tarjetas que no usas regularmente, caminar con una sola tarjeta, ¿no? En el Pentágono, en la Casa Blanca, han vuelto a usar las máquinas de escribir antiguas, ¿sabes? Las que no pueden tener registro, solo que no hay arruga, ¿no? Sino que no hay forma de poder tener un registro en los correos, ni en la nube. ¿Por qué? Porque llegado un momento es que todo está en la red. Y esta forma de sustracción, phishing, el POS, llamadas falsas, nos llaman y nos vemos del extranjero. Y a veces contestamos, o llaman 905, del 902, 903. Contestamos, no hay nadie al otro costado. Ajá, exacto. Ya, entonces, ¿qué están haciendo en esos segundos en el cual...? Nos estamos adscribiendo a un sistema premium de mensajería. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando llega el fin de mes, ya mi factura por el uso de telefonía era de 100 soles, 110, 108. Dijo, qué raro. Entonces, no hago reclamo porque estoy en el día a día. Pero un día me preocupo y voy, ¿por qué me están cobrando 108, 110? Señor, hace tiempo usted se inscribió a un sistema de mensajería premium. ¿Solo por contestar una llamada de un número largo y quedarse unos segundos? Ajá. ¿Aló? No hay nadie. Sí,
No, oye, no. Suficiente. En el otro lado dice, ya se adscribió a un sistema de mensajería premium, pero ese sujeto ha hecho 10 millones o 20 millones de llamadas a través de un sistema que se llama los botnets, como para comprar las entradas a ver un concierto. Por la puesta estás haciendo tu colita solo es cuando ya, por ejemplo, lo coparon. Entonces, se hacen 10 millones de llamadas y estamos cobrando a 8 soles, a 5 soles o 9 soles mensuales. ¿Te imaginas el rango de ganancia? Son más o menos como 100 millones y que esos se embolsillan por esos delincuentes de nuestra central al banco con armas. Lo están haciendo a través de este sistema. Las modalidades de cibercrimen están creciendo en forma ostensible, como como el kissing, el phishing, el malware, ransomware, a través del hacker, del hacking, y todas estas formas en las cuales estamos totalmente vulnerables. Ese es el gran problema en la actualidad, en el mundo entero, no solo en el Perú. Esa es la verdad. ¿Cómo se denuncia un ciberrobo? Para ir cerrando, ¿qué se hace? Nosotros tenemos, por ejemplo, la suerte acá en Lima de tener una fiscalía de cibercrimen. Tenemos la policía de alta tecnología, que ellos podrían hacer, hay la cooperación internacional 24/7, en la cual se puede hacer la preservación de datos en forma inmediata. Digamos, ¿esto qué? Por ejemplo, me han sustraído y han usado un Facebook, un Instagram o un IP de una computadora. Entonces yo puedo solicitar a la cooperación internacional que se detenga y que no lo borren y saber de dónde viene. Pero es un trámite sencillo, largo, engorroso. Se está buscando a nivel mundial, gracias al Convenio de Budapest, que sea inmediato. La cosa es que sea antes de las 24 horas para evitar de que ese IP, que esa información sensible sea borrada. Entonces, es importantísimo tener al menos las autoridades, porque hay gente que no quiere denunciar. Ya te robaron, te sacaron cuenta. Voy al banco, señor, acá me faltan 300 soles, 500 soles. Ah, señor, en 30 días le damos respuesta, ¿cierto? Miles van a denunciar, otros no van a denunciar. Eso se llama la cifra negra de la criminalidad. No denuncian, porque saben muy bien que le dicen, señora, ¿por qué puso su clave? Van a Caliguarma, van a Pensión 65, ya otra persona se lo cobró. Es otra modalidad de cibercrimen. ¿Y el cibercrimen, Bonifacio, en los últimos años cuánto ha crecido? Uy, Dios mío. Te puedo hablar de 3.000% a nivel mundial, pero el Perú se ha convertido en la actualidad el país que tiene mayor cantidad de cibercriminalidad, más que Uruguay, más que Argentina, más que Colombia. El Perú es un paraíso para los ciberdelincuentes. Y de acá salen los ciberdelincuentes para todas partes del mundo. Y entonces es una de las cosas de que estamos trabajando. Y te agradezco la invitación para que si alguien desea tener mayor interés, este libro que hemos escrito con... Que se llama La Ciber... Te lo voy a dejar con absoluto afecto para que lo puedas... La cibercriminalidad, consideración criminológica, política criminal, dogmática, procesal y cooperación internacional. ¿Cuántas sentencias hay por cibercriminalidad? No tenemos ejecutadoras supremas, son muy pocas. He buscado, la Corte Suprema no ha conocido mayor envergadura. Son muy pocas, y si te digo que para contar muy con las manos. Muy pocas contadas con las manos. Así exactamente. Son muy pocas las sentencias de cibercrimen. No tenemos jueces especializados en cibercrimen. No hay un solo juez en el país especializado en cibercrimen. Hay un convenio y nosotros queremos agradecer a Gleisi más, al Convenio de Europa, que nos han capacitado. Yo soy el juez de la Corte Suprema de Justicia de Lima, el único que ha podido acceder a este curso de formador de formadores en cibercrimen. ¿Y este cibercrimen, Bonifacio, es la nueva modalidad de extorsión? ¿Es como lo que ahora pasan los bodegueros, a los cuales les piden, 50 soles a la semana, dependiendo de donde se encuentren, quizá un poco más, un poco menos? Claro, es que van y tiran un explosivo, pero también lo hacen por WhatsApp, lo hacen por el Facebook. Esa es otra modalidad. Y entonces, en la medida que estos van viendo la forma de ingresar y amenazar, y no solo eso, en los colegios el bullying, y todo eso ya a nivel de las redes, qué tan bonito es cómo avanza la tecnología. Y lamentablemente tenemos que recordar siempre las palabras que decían cuando las sociedades van alcanzando mayor progreso, también el crimen va creciendo en forma ostensible junto con el desarrollo. Inteligencia artificial para el crimen, inteligencia artificial para contestar el crimen. Claro, pero lo que iba era que esa extorsión que ahora puede vivir un bodeguero, un panadero, un mototaxista, ¿no? Que es, digamos, el pagar, el que sea directo, no a través de canales digitales,
¿Se puede hacer una comparación con la cibercriminalidad también? Por supuesto. ¿Va creciendo a ese nivel tan rápido como lo hemos vivido o lo estamos viviendo en el país? Pero digamos, voy a un bodeguero a pedirle 1.000 soles, 100 soles semanales, ¿de acuerdo? Pero al banco le voy a robar 3 millones en forma extorsiva, como lo hicieron en otros países a través del pago con las criptomonedas. Entonces, crece en la medida de que los bodegueros pueden ir juntando o depositando un yape, depositando a una cuenta que es luego cobrado en el extranjero o derivado a paraísos en los cuales no hay control de la cibercriminalidad. Bueno, Bonifacio, muchas gracias siempre por estar aquí en RPP. Bonifacio Meneses González, juez superior, titular del sistema anticorrupción. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para conversar con Milton Bongese, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para continuar hablando, por supuesto, de lo que pasa en el norte de nuestro país, en Piura, y la poca cantidad de agua que tienen, además de esta declaratoria de emergencia, por supuesto, que se ha dado en 34 días.